Hola, soy Bill Ackman, soy el director ejecutivo de Pershing Square Capital Management y estoy aquí hoy para hablarles sobre todo lo que necesitan saber sobre finanzas e inversiones. Entonces, ¿cómo ser un inversor exitoso? Y voy a darte mi consejo sobre el tema. No es necesariamente un consejo definitivo, pero es el consejo que le daría a mi hermana, a mi abuela, sobre lo que debería hacer si estuviera en la misma posición. Creo que esa es probablemente la manera correcta de pensarlo. Entonces, número uno, ¿cómo evitas perder dinero? ¿Cuáles son buenos lugares para invertir? Imagina poder aprender directamente de uno de los grandes genios de Wall Street y escucharlo en español. Eso es justo lo que traemos hoy al canal y como parte de nuestra serie de conferencias y entrevistas épicas de superinversores. Hoy es el turno de Bill Ackman, con más de 40 años de experiencia y una rentabilidad de más del 15% anual compuesto desde 2004. Y traemos esta conferencia épica, por primera vez doblada íntegramente al español, con todos sus secretos para invertir con éxito. En solo 40 minutos descubrirás cómo analizar un negocio, cómo se valora una empresa antes de invertir en ella, cómo reducir los riesgos al invertir, cómo gestionar la volatilidad en tus inversiones y además las 9 claves de Bill Ackman para garantizar el éxito al invertir. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de invertir para siempre. Así que si te gustan estos vídeos, vamos como siempre con ese gran like, ese gran apoyo, porque empezamos. Hola, soy Bill Ackman, soy el director ejecutivo de Pershing Square Capital Management y estoy aquí hoy para hablarles sobre todo lo que necesitan saber sobre finanzas e inversiones y estarán listos para comenzar. Así que comencemos. Para que tengas una mejor idea de las finanzas y algunos de los términos básicos asociados con un negocio e invertir en un negocio, voy a usar el ejemplo de un puesto de limonada. Vamos a emprender juntos. Vamos a abrir un puesto de limonada. Entonces, la razón por la que estoy usando el ejemplo de un puesto de limonada es una manera muy simple de entender los conceptos básicos del negocio. Cómo entender cómo funciona un negocio, cómo genera ganancias, qué implica recaudar capital para iniciar una empresa, qué haces cuando estás listo para decidir monetizar tu inversión o retirar algo de dinero. Podrás entender cada uno de estos conceptos a través de la lente muy simple de un pequeño negocio emergente como un puesto de limonada. Vamos a entrar en el negocio juntos y vamos a empezar una empresa. Y vamos a empezar un puesto de limonada. Y ahora, no tengo dinero hoy, así que voy a tener que recaudar dinero de inversores para lanzar el negocio. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, voy a formar una corporación. Es un pequeño trámite que haces con el Estado y eliges un nombre para tu negocio. Lo llamaremos el puesto de limonada de Bill. Y vamos a recaudar dinero de inversores externos. Necesitamos un poco de dinero para comenzar, así que vamos a iniciar nuestro negocio con 1000 acciones. Simplemente inventamos ese número. Y vamos a vender 500 acciones más por $1 cada una a un inversor. El inversor va a aportar $500. Nosotros vamos a aportar el nombre y la idea. Vamos a tener 1000 acciones. Él va a tener 500 acciones. Él va a poseer un tercio del negocio por sus $500. Entonces, ¿cuánto vale nuestro negocio al inicio? Bueno, vale $1500. Tenemos $500 en el banco, más $1000 porque yo tuve la idea de la empresa. Ahora necesitamos un poco más de $500. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir prestado algo de dinero y se lo voy a pedir a un amigo y él me va a prestar $250. Y le vamos a pagar un 10% de interés al año por ese préstamo. Ahora, ¿por qué pedimos prestado en lugar de simplemente vender más acciones? Bueno, al pedir prestado, mantendremos más acciones para nosotros. Así que si el negocio tiene éxito, terminaremos con un porcentaje mayor de las ganancias. Así que ahora vamos a echar un vistazo a cómo se ve el negocio en un papel. Vamos a ver algo llamado balance general. Y el balance general te dice dónde está la empresa, cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos y cuál es tu patrimonio neto o capital de los accionistas. Si tomas tus activos, en este caso, hemos recaudado $500. A cambio de los $500, la persona que aportó el dinero solo obtuvo un tercio del negocio. Los otros 2 tercios son de nuestra propiedad por iniciar la empresa. Bueno, eso es $1000 de plusvalía para el negocio. Pedimos prestados $250. Bueno, vamos a deber $250. Eso es un pasivo. Así que tenemos $500 en efectivo por vender acciones, $250 por obtener deuda y debemos un préstamo de $250. Y tenemos una corporación que tiene, y verás en el gráfico, un patrimonio de los accionistas de $1500. Así que ese es nuestro punto de partida. Ahora, sigamos adelante. ¿Qué necesitamos hacer para empezar nuestra empresa? Bueno, necesitamos un puesto de limonada. Eso nos va a costar alrededor de $300. Eso se llama un activo fijo. La diferencia de un limón o azúcar o agua, esto es algo que tú, con un edificio lo compras y lo construyes, se desgasta con el tiempo, pero es un activo fijo. Y luego necesitas algo de inventario, que necesitas para hacer limonada. Bueno, necesitas azúcar, necesitas agua, necesitas limones, necesitas vasos, necesitas pequeños contenedores y quizás algunas servilletas. Y necesitas suficientes suministros para, digamos, tener 50 galones de limonada en nuestro inicio o negocio. Ahora, 50 galones nos dan alrededor de 800 vasos de limonada y estamos listos para comenzar. Echemos un nuevo vistazo al balance general.
Así que ahora gastamos $500. Solo nos quedan 250 en el banco. Pero nuestros activos fijos ahora son $300. Ese es nuestro puesto de limonada. Nuestro inventario es de $200. Esos son suministros y cosas, los limones que necesitamos para hacer la limonada. El fondo de comercio no ha cambiado y sigue en 1,000. Así que nuestros activos totales son $1,750. Todavía debemos $250 a la persona que nos prestó el dinero. El patrimonio de los accionistas no ha cambiado. No hemos ganado dinero. Todo lo que hemos hecho es tomar efectivo y convertirlo en otros activos que vamos a necesitar para tener éxito en nuestro negocio de puesto de limonada. Ahora hagamos algunas suposiciones sobre cómo le irá al negocio con el tiempo. Vamos a suponer que vamos a vender 800 vasos de limonada al año. Vamos a suponer que cada vaso lo podemos vender por $1 y nos va a costar alrededor de $530 al año para personal de nuestro puesto de limonada. Así que ahora echemos un vistazo al estado de resultados. El estado de resultados habla sobre la rentabilidad, sobre los ingresos que genera el negocio, cuáles son los gastos y qué queda para el propietario de la empresa. Así que tenemos un puesto de limonada. Estamos vendiendo 800 vasos de limonada en nuestro puesto, cobrando $1. Así que estamos generando alrededor de $800 al año en ingresos. Y estamos gastando $200 en inventario. Hay una línea aquí llamada COGS, que significa costo de bienes vendidos. Tenemos depreciación porque nuestro puesto de limonada se desgasta con el tiempo y se deteriora en 5 años, por lo que se deprecia en 5 años. Tenemos nuestro gasto de mano de obra para que las personas realmente sirvan la limonada y cobren el dinero de los clientes. Y tenemos una ganancia. Lo que tenemos es EBIT, que son ganancias antes de intereses e impuestos de $10. Esa es como nuestra ganancia antes de impuestos para el negocio. Y no ganamos mucho dinero porque tomas esa ganancia antes de impuestos de $10 y la comparas con nuestros ingresos. Es aproximadamente un margen del 1.3%. Eso no es una ganancia particularmente alta. Ahora tenemos que pagar intereses sobre nuestras deudas. Y tenemos una pérdida de $15 y luego no tenemos impuestos, pero al final del día todavía perdemos dinero. ¿Deberíamos seguir invirtiendo en el negocio? Hemos perdido dinero en el primer año. ¿Es hora de rendirse? Bueno, pensemos en ello. Hagamos algunas proyecciones sobre cómo se verá la empresa en los próximos años. Supongamos que tomamos todo el efectivo que genera el negocio y lo vamos a usar para comprar más puestos de limonada para poder crecer. Supongamos que no vamos a sacar dinero de la empresa y no vamos a pagar un dividendo. Vamos a mantener todo el dinero en la empresa y reinvertirlo. A medida que construimos nuestra marca, podemos cobrar un poco más cada año. Así que vamos a subir nuestros precios alrededor de un níquel, 5 centavos más por cada vaso de limonada cada año. Y luego vamos a asumir que podemos vender 5% más de vasos por puesto cada año. Así que tenemos una suposición de crecimiento incorporada. Así que ahora echemos un vistazo a la empresa. Si miras este gráfico, verás que en el primer año comenzamos con un puesto de limonada. Añadimos 1 por año y luego para el año 5 tenemos 7 porque tenemos un gran plan de expansión. Nuestro precio por vaso sube 5 centavos al año y nuestros ingresos pasan de $800 y comienzan a crecer bastante rápido. Y el crecimiento proviene de los precios aumentados de vasos de limonada y también proviene de abrir más puestos. Así que para el año 5 tenemos casi $8,000 en ingresos. Nuestros costos son relativamente constantes, que son la limonada y el azúcar. Es alrededor de $1,702. Tenemos depreciación a medida que más y más puestos comienzan a desgastarse con el tiempo. Tenemos gastos de mano de obra. Pero para el año 5, el negocio está yendo bastante bien. Pasamos de un margen del 1.3% a más del 28% porque el negocio ahora está a escala. Estamos empezando a cubrir algunos de nuestros costos. Estamos creciendo. Todavía estamos pagando $25 al año en intereses por nuestro préstamo. Y tenemos ganancias antes de impuestos, después de intereses, de $2,300 al final del año 5. Así que pusimos $500 en el negocio, pedimos prestado $250 y para el año 5 estamos obteniendo una ganancia de $2,300. Eso suena bastante bien. Ahora, tenemos que pagar impuestos al gobierno. Eso es alrededor del 35%. Y generamos lo que llamamos ingreso neto, o en otras palabras, ganancias de aproximadamente $1 por acción. Así que si piensas en esto, nuestro amigo puso $500 para comprar 500 acciones. Pagó $1 y después de 5 años, si nuestro negocio va como esperamos, él realmente está ganando $1 por acción en ganancias. Eso suena como un buen trato. Ahora veamos el estado de flujo de caja. A medida que el negocio se vuelve más y más rentable, generamos más y más efectivo. Y el efectivo se acumula en la empresa. Pasamos de $500 de efectivo en la empresa a más de $2,000 de efectivo durante el periodo. El balance general, ya sabes, nuevamente. El balance general inicial tenía un patrimonio de los accionistas de $1,490. Pero a medida que el negocio se vuelve más rentable, las ganancias se suman al efectivo, se suman a los activos de la empresa. Nuestras obligaciones no han cambiado y el negocio sigue aumentando su valor con el tiempo. Así que nuevamente, al final del año 5, tenemos $4,000 de patrimonio de los accionistas. Y eso es casi 3 veces lo que era cuando comenzamos.
Ahora, ¿es este un buen negocio o un mal negocio? ¿Cómo pensamos si es bueno o malo? Una cosa en la que pensar es qué tipo de ganancias estamos logrando en comparación con cuánto dinero se invirtió en la empresa. Ahora, este es un negocio que valoramos en $1,500 cuando comenzamos. Alguien aportó $500 por un tercio de la empresa. Le dimos un valor de $1,500. Al final del año, año 5, está ganando 15, más de $1,500 en ganancias. Eso es más de un 100% de retorno sobre el dinero que invertimos en la empresa. Eso es realmente un número bastante alto. Gastamos $2,100 en capital construyendo puestos de limonada y ganamos $2,336 en el año 5 sobre el capital que invertimos. Eso es más de un 100% de retorno sobre el capital. Es un retorno muy atractivo. Las ganancias han crecido a un ritmo muy rápido, 155% anual. Esta es realmente una empresa en crecimiento y nuestra rentabilidad ha pasado de 1.3% a 28.6% para el año 5. Eso suena bastante atractivo y lo es. Así que veamos a la persona que otorgó el préstamo. Bueno, esa persona aportó $250 y el negocio ha sido rentable. Hemos podido pagarles su interés del 10% al año, $25 al año, y están contentos porque aportaron $250, están obteniendo un retorno del 10% sobre su préstamo y el negocio vale mucho más de $250. Tenemos más que eso en efectivo. Como resultado, están en una posición segura, pero solo han ganado un 10% sobre su dinero. Ahora comparemos eso con el inversor de capital, la persona que compró las acciones en la empresa. Esa persona ganó $1 por acción en el año 5 frente a una inversión de $1 por acción. Así que está ganando más del 100% o alrededor del 100% de retorno sobre su inversión frente a solo el 10% para el prestamista. Entonces, ¿quién obtuvo el mejor trato? Obviamente, el inversionista en acciones. Ahora, ¿por qué el inversionista en acciones? Porque tienen el derecho a ganar mucho más que el prestamista. La respuesta es que asumieron más riesgo. Si el negocio fracasaba, el prestamista tenía derecho a los primeros $250 del valor que proviene de liquidar la empresa. Así que, si vendes los puestos de limonada y solo obtienes $250, el prestamista recupera todo su dinero. Están seguros. Obtuvieron su retorno del 10% mientras el negocio funcionaba. Recuperaron sus $250, pero el inversionista de capital, la persona que compró las acciones, está arruinado porque viene después del prestamista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre deuda y capital? La deuda tiende a ser una inversión más segura porque tienes un derecho prioritario sobre los activos de una empresa y viene en muchas formas diferentes. Has oído hablar de la deuda hipotecaria en una casa. Ese es un préstamo garantizado por una casa, pero puedes tener deuda hipotecaria en un edificio para una empresa. Hay deuda senior, hay deuda junior, hay deuda mezzanine, hay deuda convertible. En resumen, todo es deuda. Viene en diferentes órdenes de prioridad en una empresa y la tasa que cobras está inversamente relacionada con tus garantías. Cuanto mejor es la garantía y menor el riesgo, menor es la tasa de interés que tienes derecho a recibir. Cuanto más junior sea el préstamo, mayor será la tasa de interés que tienes derecho a recibir. Pero no, ni me puedes evitar la complejidad. De todo lo que necesitas pensar es que la deuda viene primero, es un préstamo más seguro, pero tu oportunidad de beneficio es limitada. Ahora, la equidad también tiene sus formas variadas. Hay algo llamado equidad preferente o acciones preferentes. Hay equidad común o acciones comunes. Y nuevamente, acciones y equidad son básicamente sinónimos. Hay opciones, pero realmente no vale la pena hablar de eso hoy. El punto importante es que el capital obtiene todo lo que queda después de que se paga la deuda. Así que se llama un reclamo residual. Ahora, lo bueno del reclamo residual es que si el negocio crece en valor, ya no le debes a tus prestamistas, pero todo ese valor va al accionista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el prestamista estaba dispuesto a aceptar solo un retorno del 10% cuando el capital ganaba una tasa de retorno mucho más alta? Y la respuesta es que cuando el negocio comenzó, no había manera de saber si tendría éxito o no. Y el prestamista hizo una apuesta de que si el negocio fracasaba, bueno, podrían vender el puesto de limonada. ¿Sabes? Cuesta $300 hacerlo. Tendrían algunos limones, algo de limonada. Incluso si lo vendieran a un precio mucho más bajo que el dólar que originalmente proyectaron, el prestamista se sentía bastante seguro de que recuperaría su dinero, mientras que el accionista realmente está asumiendo un riesgo. Estaban apostando por la rentabilidad de la empresa y estaban asumiendo el riesgo de que si fracasaba, perderían toda su inversión. Así que tenían derecho a obtener un mayor retorno o tenían el potencial de tener un mayor retorno en el caso de que el negocio fuera exitoso. Hablemos sobre el riesgo. Sabes, mucha gente habla sobre el riesgo en el mercado de valores, como el riesgo de que los precios de las acciones suban y bajen cada día. No creemos que ese sea el riesgo en el que deberías enfocarte. El riesgo en el que deberías enfocarte es si inviertes en un negocio. ¿Cuáles son las probabilidades de que pierdas tu dinero, de que haya una pérdida permanente? Cuando piensas en invertir tu propio dinero y estás considerando una inversión frente a otra, no te preocupes tanto por si el precio sube y baja mucho a corto plazo. Lo que importa es, en última instancia, ¿recuperarás tu dinero? ¿Obtendrás un retorno sobre tu inversión? ¿Cómo piensas sobre el riesgo? Una forma de pensar sobre el riesgo es comparar tu riesgo con otras alternativas. Así que puedes comprar bonos del gobierno, y los bonos del gobierno se consideran hoy en día la forma de inversión de menor riesgo. Y el Tesoro de los Estados Unidos emite deuda a 10 años, 3 años o 5 años. Ahora hay una tasa de interés establecida. Y hoy, con un bono del Tesoro a 10 años, obtienes aproximadamente un 3% de retorno. Entonces,
Le das a tu gobierno $1,000 y obtienes $30 al año en intereses. Al final de 10 años, recuperas tus $1,000. Así que eso es muy, muy seguro y eso proporciona un piso. Ahora, obviamente, si vas a hacer un préstamo, puedes prestar dinero al gobierno y ganar un 3%. Bueno, si puedes prestar dinero a un puesto de limonada, quieres ganar significativamente más. Así que en este caso, el prestamista está cobrando una tasa de interés del 10%. ¿Por qué 10%? Porque quieren ganar un buen margen sobre lo que pueden obtener prestando al gobierno, ya que el negocio de la startup de limonada es de mayor riesgo. Los inversores de capital piensan de manera similar. Así que cuanto mayor sea la valoración, ya sabes, cuanto más arriesgado sea el negocio, mayor será la tasa de retorno que el inversor de capital va a esperar. Y cuanto menor sea el riesgo del negocio, menor será el retorno que el inversionista de capital va a esperar. Y los inversionistas de capital no reciben intereses de la misma manera que un prestamista. Lo que los inversionistas de capital obtienen es el potencial de recibir dividendos a lo largo de la vida de una empresa. Hablemos sobre recaudar capital. Comenzaste este negocio de limonada. El objetivo de esto era ganar dinero desde el principio. El negocio va muy bien, sin embargo yo, al haber iniciado el negocio, al crear un nombre y un concepto, contraté a toda la gente. No he ganado nada, ¿verdad? Así que el negocio ha crecido en valor, pero ¿dónde está mi dinero? Necesito dinero para comprar un coche, por ejemplo. Así que quiero comprar un coche por $4,000. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hemos tomado todo el efectivo que el negocio ha generado y lo hemos reinvertido en el negocio. Ahora, la buena noticia es que hemos tomado todo ese dinero y hemos podido usarlo para comprar más puestos de limonada. Y estos puestos de limonada son cada vez más productivos y ha aumentado el valor del negocio más y más rápido. Y mis alternativas podrían incluir, bueno, en lugar de hacer crecer el negocio tan rápidamente, en lugar de invertir en más puestos de limonada, podría simplemente haberme pagado dividendos a mí mismo. Ahora, la buena noticia sobre eso es que obtengo dinero en el camino. Pero la mala noticia es que el negocio no crecería tan rápido. Y si tienes un negocio tan rentable como esta empresa de puestos de limonada y podemos ganar, ya sabes, cientos de dólares en cada nuevo puesto, tiene sentido seguir invirtiendo. Bueno, ¿cómo mantengo mi negocio funcionando y creciendo? Aprovechando las oportunidades, pero sacando algo de dinero. ¿Cómo hago eso? Entonces podría vender mi negocio de puestos de limonada. ¿Sabes? Comencé este en Nueva York. Tal vez haya alguien en Nueva Jersey que quiera comprarme, consolidarse con mi empresa de puestos de limonada. Bueno, el problema con eso es que una vez que lo vendo, ya no puedo participar en la oportunidad en el futuro. Creo en este negocio, creo que va a tener mucho éxito con el tiempo. Así que esa es una alternativa. Las otras alternativas, aparte de vender el 100% del negocio, es vender una parte del negocio. Ahora, puedo hacer eso de manera privada. Puedo encontrar un inversor que quiera comprar una participación privada en la empresa. Y si el negocio vale lo suficiente, puedo venderles una parte del negocio y podemos tener éxito. La otra alternativa es que puedo hacer pública la empresa. Una OPI, la abreviatura significa oferta pública inicial. Es inicial porque es la primera vez que una empresa se hace pública. Hacerse pública significa que estás vendiendo acciones al público en general, en lugar de encontrar a un inversor que compre un interés en la empresa. Y es una oferta porque estás ofreciendo a las personas la oportunidad de participar. Lo interesante es que una oferta pública inicial no hace a alguien rico. Lo que realmente hace es tomar un negocio que ya poseen y vender una parte de él al público. Y se lista en una bolsa. Cuando decides que quieres hacer pública tu empresa, tendrás que revelar mucha información al público para atraer a los inversores a participar. Y la Comisión de Bolsa y Valores va a estudiar este prospecto muy cuidadosamente. Se asegurarán de que divulgues todos los diversos riesgos asociados con invertir en la empresa y también tendrás la oportunidad de hablar sobre el negocio. Es un momento emocionante para ti porque cuando vendes acciones al público, esa es realmente, en la mayoría de los casos, la manera de obtener el precio óptimamente alto para la empresa. Pero no tienes que vender el 100% del negocio al público. De hecho, típicamente solo vendes un pequeño porcentaje. Te quedas con el resto, mantienes el control de la empresa. Pero puedes recaudar dinero en la oferta y puedes usar ese dinero para comprar el coche del que estábamos hablando. Ahora, antes de decidir hacerla pública o incluso venderla, probablemente sea una buena idea averiguar cuánto vale el negocio. Así que hablemos de la valoración o de cómo valorar un negocio. Una forma de pensar en el valor de tu negocio es compararlo con otros negocios similares. Ahora, el mercado de valores es en realidad un lugar bastante interesante para mirar. El mercado de valores es una lista de empresas que han vendido acciones al público y puedes mirar en el New York Times o The Wall Street Journal o en línea en Yahoo Finance o Google u otros sitios y ver los precios de las acciones de Coca-Cola, de McDonald's. Y lo que esos precios de las acciones te dicen es cuál es el valor de la empresa. ¿Y cómo determinas el valor de la empresa? Bueno, miras dónde está el precio de la acción. Las acciones están en circulación. Las acciones en circulación estarán listadas en varios documentos presentados ante la SEC. Multiplicas las acciones en circulación por el precio de la acción. Eso te dice el precio que estás pagando por el capital de la empresa. Así que si volvemos a nuestro ejemplo de nuestro pequeño puesto de limonada, tenemos 1.500 acciones en circulación. Las vendimos por $1 inicialmente. Un tercio de ellas a un inversor y el negocio inicialmente tenía un valor de $1.500. Entonces, ¿cuánto vale el negocio hoy? Bueno, una forma de verlo es mirar otras empresas de puestos de limonada. Supongamos que otras empresas de puestos de limonada se han vendido en el mercado privado o en el mercado público por
por un precio de 10 veces las ganancias o 10 veces el beneficio. Eso te dará una idea del valor. Así que supongamos que otra empresa de puestos de limonada está cotizando a 20 veces las ganancias en el mercado de valores. Bueno, ganamos $1 por acción en el año 5. Si le ponemos un múltiplo de 20 a ese dólar, el negocio vale, según el comparable, alrededor de $20 por acción. Tenemos 1.500 acciones en circulación, multiplicamos 1.500 por 20. Ahora nuestro negocio vale $30.000. Entonces teníamos una empresa que comenzó con 1.500. 5 años después vale 30.000. Eso es realmente bastante bueno. Bueno, ¿cómo recaudamos $4.000 si ese es el valor apropiado para nuestro negocio? Bueno, si vendiéramos 200 de nuestras acciones, 200 de nuestras acciones que hoy valen $20 por acción, podríamos recaudar los $4.000 de los que estábamos hablando. Ahora, ¿qué haría eso? ¿Qué pasaría si vendiéramos 2 de nuestras acciones, 200 de nuestras acciones en el mercado? Bueno, nuestro interés en el negocio disminuiría porque nosotros, ¿verdad? Hoy poseemos 66 y 2/3% o 2/3 de la empresa. 1/3 es propiedad de nuestros inversores privados. Bueno, si vendiéramos acciones en el mercado, si vendiéramos 200 de las acciones que poseeríamos, nuestra participación, nuestra propiedad pasaría del 67% al 53%. Así que la buena noticia es que todavía tendríamos control del negocio, porque en la mayoría de las empresas públicas, poseer una mayoría te permite controlar el negocio en el futuro. Pero debido a que la empresa ahora es propiedad de accionistas públicos, tienes que asegurarte de que sus intereses estén debidamente representados. Así que tienes que tener una junta directiva, un grupo de individuos que representen los intereses de los accionistas, que tienen el deber de asegurarse de que sus accionistas sean tratados adecuadamente, y no tendrías el mismo grado de flexibilidad que tenías cuando eras una empresa privada porque tienes otras partes interesadas en las que necesitas pensar. Ahora, el beneficio de la oferta pública inicial es que las acciones serían ahora líquidas. Habría un mercado donde se negociarían en los mercados públicos. Y luego, con el tiempo, si quisiera vender más acciones, podría hacerlo. O si nuevos inversores quisieran entrar, podrían comprar acciones. Y nuestras acciones serían ahora líquidas. Me haría sentir mejor acerca de este negocio en términos de mi capacidad para en algún momento salir. O si quisiera recaudar más dinero, podría vender acciones con bastante facilidad en el mercado porque cada día podrías consultar el precio, ya sea en la web o en el New York Times o de otra manera. Y podrías averiguar cuánto vale tu negocio. Bien, ahora, ¿cómo te afecta esto? Ahora, el propósito del ejemplo de nuestro puesto de limonada es solo darte una introducción sobre qué son las empresas, qué hacen, cómo obtienen ganancias, cuáles son los diversos informes que proporcionan a los inversores para que los inversores puedan averiguar cuánto valen. Y el propósito de esta conferencia es darte una idea de algunas de las cosas en las que necesitas pensar cuando estás considerando invertir quizás algo de tu propio dinero, ya sea que quieras invertir en un puesto de limonada, ya sea que quieras invertir en una empresa en el mercado. Supongamos que a los 22 años conseguiste un buen trabajo. En lugar de gastar tu dinero en, ya sabes, gadgets, un apartamento lujoso o no tan lujoso, o salir y beber bastante, apartas algo de dinero y comienzas a invertir. Digamos que podrías ahorrar $10.000 a los 22 años y puedes obtener un rendimiento del 10% sobre ese dinero entre ahora y el momento en que te jubiles. ¿Qué tendrías en 43 años? La respuesta es que apartas $10.000, no ahorras ni un centavo más y lo inviertes y ganas un 10% sobre tu dinero cada año. Tendrías $600.000 en el año 43. Y la razón de eso es que, bueno, en el primer año tus $10.000 se convertirían en 11. En el segundo año, tus $11.000 crecerían un 10%. Y así estarías ganando intereses no solo sobre tu capital original, sino que ganarías intereses sobre los intereses que ganaste el año anterior. Y ese efecto de capitalización permite que el dinero crezca de manera casi exponencial. Obviamente, si ganas más del 10%, puedes obtener rendimientos aún mayores. Ahora, si solo apartas $10.000 a los 22, tendrías $600.000 en 43 años. Eso es bastante bueno. ¿Qué pasaría si tuvieras que esperar hasta que tuvieras 32 años? El problema ahí es que para el año 33 solo tienes $232.000. Tal vez eso no sea suficiente para jubilarse. Así que lo clave aquí es que si vas a ser un inversionista, realmente uno de los activos más valiosos que tienes hoy como alguien que tiene 18 o 19 años es tu juventud. Quieres empezar temprano para que tu dinero pueda crecer con el tiempo. Y si pudieras ganar 15%, te dará una mejor idea de lo poderoso que es el interés compuesto. Recuerda, al 10% durante 43 años tendrías $600.000. Eso es bastante bueno. Pero si ganas un 15%, tendrías más de 4 millones. Ahora estás en una posición bastante buena. Y obviamente tomar decisiones inteligentes sobre dónde pones tu dinero tiene una gran diferencia en lo que son tus activos de jubilación. Y obviamente si apartas más de $10.000, si apartas $10.000 cada año, entonces tu riqueza sería, ya sabes, bastante enorme. Ahora, solo por diversión, si fueras uno de los grandes inversores del mundo, Warren Buffett, siendo un buen ejemplo, si pudieras ganar 20% al año durante 43 años, tendrías $25 millones. Nuevamente, la inversión original de $10.000 aumentaría 2.500 veces en ese periodo de tiempo solo al obtener un retorno del 20%. Albert Einstein dijo que la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Entonces, la clave es comenzar temprano, obtener un rendimiento atractivo y evitar perder dinero. Y tendrás una jubilación muy agradable.
Bien, ahora hablemos del riesgo de perder dinero. Ahora supongamos que para intentar obtener un retorno del 20%, asumiste mucho riesgo y resulta que cada 12 años perdiste la mitad de tu dinero porque tuviste una mala racha en el mercado o tomaste decisiones tontas. Bueno, tus 25 millones de dólares al 20% ahora solo valdrían 1.800.000 en 43 años. Así que un factor clave de éxito aquí no es solo intentar obtener el mayor rendimiento, es evitar pérdidas significativas durante el periodo. Como dice Warren Buffett, la regla número 1 en la inversión es nunca perder dinero. Y la regla número 2 es nunca olvidar la regla número 1. Así que si puedes evitar pérdidas y obtener un rendimiento atractivo con el tiempo, vas a tener mucho dinero y puedes mantenerte en ello por un largo periodo de tiempo. Bien, entonces, ¿cómo ser un inversor exitoso? Ahora, supongo que no vas a entrar en el negocio de la inversión. Supongo que vas a ser doctor o abogado, vas a seguir tu pasión, pero vas a tener algo de dinero que vas a ahorrar con el tiempo. Y voy a darte mi consejo sobre el tema. No es necesariamente un consejo definitivo, pero es el consejo que le daría a mi hermana, a mi abuela, sobre lo que debería hacer si estuviera en la misma posición. Creo que esa es probablemente la manera correcta de pensarlo. Entonces, número 1, ¿cómo evitas perder dinero? ¿Cuáles son buenos lugares para invertir? Bueno, mi primer consejo es que, a pesar de la historia sobre el puesto de limonada, evitaría invertir en puestos de limonada. Evitaría invertir en negocios emergentes, donde las perspectivas no son muy conocidas. Porque, de nuevo, no necesitas ganar un 100% al año para tener una fortuna. Solo necesitas invertir a un retorno atractivo. 10, 15% durante un largo periodo de tiempo. Tu dinero crece significativamente. Entonces, ¿cómo evitas las inversiones más arriesgadas? Mi consejo sería invertir en seguridad pública. Invierte en empresas cotizadas, empresas que cotizan en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque esos negocios tienden a estar más establecidos. Tienen que cumplir ciertos requisitos antes de hacerse públicos. Las acciones son líquidas, así que puedes cambiar de opinión si quieres vender. Si inviertes en un puesto de limonada privado, es difícil encontrar a alguien que te saque de esa inversión, a menos que ese negocio se vuelva fabulosamente rentable. Así que ese es el consejo número 1. Invierte en empresas públicas. Número 2, quieres invertir en negocios que puedas entender. Lo que quiero decir con eso es que hay muchos negocios con los que te encuentras, con los que tratas en el transcurso de tu día, en tu vida personal, ya sea una tienda minorista que conoces porque te gusta comprar allí o es un producto, tu iPad, o que conoces, que piensas que es un gran producto, pero tienes que entender cómo la empresa gana dinero. El negocio es simplemente demasiado complicado, no entiendes cómo ganan dinero, incluso si han tenido un gran historial, yo lo evitaría. Y mucha gente pensó que Enron era un negocio increíble porque parecía tener un buen historial, pero muy pocas personas entendían cómo ganaban dinero. Fue bueno evitarlo. Otro criterio muy importante es que quieres invertir a un precio razonable. Podría ser un negocio fabuloso que ha funcionado muy bien durante un largo periodo de tiempo, pero si pagas demasiado por él, no vas a obtener un muy buen rendimiento. La última parte es que quieres invertir en un negocio que teóricamente podrías poseer para siempre. Si el mercado de valores cerrara durante 10 años, no estarías descontento. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora bien, si vas a hacer crecer tu dinero a una tasa de retorno del 10 o 15% durante un periodo de 43 años, realmente quieres un negocio que puedas poseer para siempre. No quieres tener que estar cambiando constantemente de un negocio a otro. ¿Y cuáles son los negocios que puedes poseer para siempre? Bueno, hay muy pocos que cumplen con ese estándar. Tal vez un buen ejemplo sea Coca-Cola, ¿verdad? Lo bueno de Coca-Cola es que es un negocio relativamente fácil de entender. Entiendes cómo Coca-Cola gana dinero, ¿verdad? Venden una fórmula o jarabe a embotelladoras y a establecimientos minoristas y obtienen una ganancia cada vez que sirven una Coca-Cola. La gente va a beber mucha Coca-Cola durante un periodo de tiempo muy largo. La población mundial está creciendo. Venden en casi todos los países del mundo y cada año la gente bebe un poco más de Coca-Cola. Así que es un negocio bastante fácil de entender y también es un negocio que creo que es poco probable que sea desplazado por la tecnología o algún otro producto nuevo, ¿verdad? Ha existido el tiempo suficiente. La gente se ha acostumbrado al sabor. Ya sabes, los padres se lo dan a sus hijos y puedes esperar que estará presente por mucho tiempo. Creo que ese es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo podría ser McDonald's. Puede que no te encanten las hamburguesas de McDonald's, pero es un negocio que ha estado alrededor por 50 años. ¿Entiendes cómo ganan dinero? Abren estos pequeños, construyen estas pequeñas cajas, las alquilan a los franquiciados, les cobran regalías a cambio del nombre y venden hamburguesas y papas fritas. ¿Y sabes qué? La gente tiene que comer. Es comida de costo relativamente bajo, la calidad es bastante buena y continúan creciendo cada año. Así que creo que el mensaje consistente aquí es tratar de encontrar un negocio que puedas entender, que no sea particularmente complicado, que tenga un historial exitoso a largo plazo, que genere un beneficio atractivo y que pueda crecer con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las cosas clave a buscar en un negocio, como digo, que dure para siempre? Queremos un negocio que venda un producto o un servicio que la gente necesite y que sea algo único y ellos tienen una lealtad a esta marca en particular o producto. Y la gente está dispuesta a pagar un precio premium por eso. Un buen
Otro buen ejemplo podría ser un negocio de dulces. Mientras que la gente está dispuesta a comprar versiones genéricas de muchos tipos de productos alimenticios, ya sabes, harina, azúcar, no necesitan tener el producto de marca. Cuando se trata de dulces, la gente no tiende a gustar de la versión de Walmart o la versión de Kmart. Quieren, ya sabes, la barra de chocolate Hershey o la barra de chocolate Cadbury o los dulces de See's. Quieren la marca y están dispuestos a pagar un precio premium por eso. Y creo que una cosa clave, quieres que el producto sea único. No quieres que sea una mercancía que todos los demás puedan vender, porque cuando vendes una mercancía, cualquiera puede venderla y puede venderla a un mejor precio y es muy difícil obtener ganancias haciendo eso. Si estás ¿Todavía no invirtiendo- estás suscrito al canal? Hazlo ahora mismo y no te pierdas el resto de vídeos de super inversores que ya tienes disponibles, como el de Charlie Munger, el de Howard Marks, el de Ray Dalio o el de Monish Pabrai. Y activa la campanita para no perderte el próximo. eso. Si estás invirtiendo a largo plazo, quieres invertir en negocios que tengan muy poca deuda. En nuestro pequeño ejemplo anterior, donde hablamos de nuestro puesto de limonada, ¿sabes? Hay $250 de deuda. Eso no puso demasiada presión en la empresa del puesto de limonada. Pero si hubieran sido $1,000, si hubiéramos pasado por un mal momento, el negocio podría haber cerrado por no poder pagar sus deudas. Los accionistas podrían haber sido eliminados. Así que si puedes encontrar una empresa que pueda obtener beneficios atractivos, que no tenga mucha deuda, que genere muchos más beneficios de los que necesita para pagar los intereses de su deuda, ese es un lugar seguro para poner tu dinero durante un largo periodo de tiempo. Quieres negocios que tengan lo que la gente llama barreras de entrada. Quieres un negocio donde sea difícil que alguien mañana establezca una nueva empresa para competir contigo y sacarte del negocio. Quiero decir, volviendo al ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola tiene una presencia de mercado tan fuerte. ¿Sabes? La gente ha llegado a esperar que cuando van a un restaurante puedan pedir una Coca-Cola y recibir una Coca-Cola. Es muy difícil para alguien más entrar. Por supuesto, está Pepsi y hay otras marcas de refrescos, pero Pepsi ha existido durante mucho tiempo. Coca-Cola y Pepsi han continuado existiendo lado a lado durante largos periodos de tiempo. Así que cuando pienses en elegir una empresa, asegúrate de que vendan un producto o un servicio que sea difícil para alguien más hacer uno mejor al que cambiarías mañana. También quieres negocios que no sean particularmente sensibles a factores externos, los llamados factores extrínsecos que no puedes controlar. Entonces, si un negocio se verá afectado dramáticamente si el precio de una mercancía en particular sube, o si las tasas de interés suben y bajan, o si los precios de las divisas cambian, quieres una empresa que sea bastante inmune a lo que está pasando en el mundo. Y usaré mi ejemplo de Coca-Cola. Quiero decir, si piensas en Coca-Cola, es un producto que ha existido probablemente 120 años. Durante ese periodo de tiempo ha habido múltiples guerras mundiales, el desarrollo de armas nucleares, todo tipo de eventos desafortunados y tragedias, etc. Pero cada año la empresa prácticamente gana un poco más de dinero que antes y van a seguir existiendo. Y puedes estar seguro, basándote en la historia, de que este es un negocio que va a seguir existiendo casi independientemente de si las tasas de interés están al 14%, donde el dólar estadounidense está, sabes, no valen mucho, o el precio del oro sube o baja. Esos son el tipo de empresas en las que quieres invertir a largo plazo. Negocios que son extremadamente inmunes a los eventos que están ocurriendo en el mundo. Otro criterio, si piensas en nuestra empresa de puestos de limonada, a medida que crecíamos teníamos que comprar más y más puestos de limonada. Esos puestos de limonada solo costaban $300 cada uno, pero imagina un negocio donde cada vez que crecías tenías que construir una nueva fábrica para producir más y más producto, y esas fábricas eran realmente caras. Bueno, esa empresa podría generar mucho efectivo del negocio, pero si queremos crecer, tendrás que reinvertir más y más efectivo en el negocio. Las mejores empresas son aquellas donde no se requiere reinvertir mucho capital en la compañía. Generan mucho efectivo que puedes usar para pagar dividendos a tus accionistas o puedes invertir en nuevos proyectos atractivos de alto retorno. Supongo que el último punto que haría es que si vas a invertir en empresas públicas, probablemente sea más seguro invertir en negocios que no están controlados. Empresas controladas, como nuestro negocio de puesto de limonada que hicimos público. El problema con una empresa controlada, a menos que el accionista controlador sea alguien en quien confíes completamente, a menos que sea alguien que tenga un gran historial de cuidar a los llamados inversores minoritarios, los accionistas no controladores. Puede ser una propuesta arriesgada invertir en ese negocio, porque estás a merced del accionista controlador. Y aunque el accionista mayoritario hoy sea alguien con quien te sientas cómodo, no hay garantía de que en el futuro puedan vender el control a alguien que no vaya a apoyar a los accionistas del negocio. No es que simplemente puedas tener un negocio rentable y un negocio que ha tenido éxito. Tienes que asegurarte de que la gestión y las personas que controlan el negocio piensen en ti como propietario y vayan a proteger tus intereses. Así que estos son algunos de los criterios clave a considerar. Ahora, ¿cuándo estás listo para empezar a invertir dinero? Supongo que eres estudiante, probablemente tengas préstamos estudiantiles, quizás incluso alguna deuda de tarjeta de crédito. Vas a graduarte, vas a conseguir un trabajo. Así que no quieres lanzarte de inmediato y, mientras tienes mucha deuda pendiente, empezar a invertir en el mercado de valores. El mercado de valores es un lugar para invertir cuando tienes dinero que puedes apartar y que no necesitarás por 5 años o tal vez 10 años.
Entonces, si estás pagando tasas de interés relativamente altas en tus tarjetas de crédito, definitivamente querrás pagar tus tarjetas de crédito primero antes de pensar en invertir en el mercado de valores. Tus préstamos estudiantiles probablemente tienen un costo menor que tus tarjetas de crédito, pero de nuevo aquí, mi mejor consejo sería, ya sabes, una vez que si tus préstamos estudiantiles te cuestan 6 o 7%, bueno, si los pagas, es como si obtuvieras un retorno garantizado del 6 o 7%. Y es mejor deshacerse de la deuda de la tarjeta de crédito e incluso de la deuda estudiantil antes de comprometer una cantidad significativa de dinero en el mercado de valores. Y incluso una vez que has pagado tu deuda de tarjeta de crédito, tal vez has reducido tus préstamos estudiantiles, quieres tener suficiente dinero en el banco para que incluso si perdieras tu trabajo mañana, tengas un buen colchón de 6 meses, tal vez incluso 12 meses de dinero reservado. Hablemos un poco sobre la psicología de la inversión. Hemos hablado sobre algunos de los factores técnicos, cómo pensar en el valor de un negocio. Quieres comprar un negocio a un precio razonable, quieres comprar un negocio que vaya a existir para siempre, que tenga barreras de entrada, donde sea difícil para la gente competir contigo. Pero todas esas cosas son importantes y muchos inversores siguen esos principios. El problema es que cuando las ponen en práctica y hay un pánico en el mundo y el mercado de valores está bajando cada día y están viendo el valor de su IRA o su cuenta de inversión disminuir, la tendencia natural es hacer lo contrario de lo que tiene sentido. Para ser un inversor exitoso, tienes que ser capaz de evitar algunas tendencias humanas naturales, de seguir al rebaño. Cuando el mercado de valores está bajando todos los días, tu tendencia natural es querer vender. Cuando el mercado de valores está subiendo todos los días, tu tendencia natural es querer comprar. Entonces, en las burbujas, probablemente deberías ser un vendedor. En las caídas, probablemente deberías ser un comprador. Y tienes que tener ese tipo de disciplina. Tienes que tener el estómago para soportar la volatilidad del mercado de valores. La clave para tener estómago para soportar la volatilidad del mercado de valores es asegurarte. Tienes que sentirte cómodo de que tienes suficiente dinero en el banco, que no necesitas lo que has invertido, a menos que sea por muchos años. Ese es un factor clave. Número 2, tienes que reconocer que el mercado de valores a corto plazo es lo que llamamos una máquina de votación. Realmente representa los caprichos de las personas a corto plazo. Los precios de las acciones están afectados por muchas cosas, por eventos que ocurren en el mundo que realmente no tienen nada que ver con el valor de ciertas empresas en las que inviertes. Así que tienes que aceptar el hecho de que lo que posees puede disminuir significativamente en valor después de comprarlo. Eso no significa necesariamente que hayas cometido un error de inversión. Solo la naturaleza de la volatilidad del mercado de valores. ¿Cómo te sientes cómodo? No compres una acción solo porque te gusta el nombre de la empresa. Haz tu propia investigación, obtén un buen entendimiento del negocio, asegúrate de que sea un negocio que comprendas, asegúrate de que el precio que estás pagando sea razonable en relación con las ganancias de la empresa. Digamos que esto simplemente no es para ti. No quiero invertir, comprar acciones individuales. Simplemente parece demasiado arriesgado, no tengo tiempo para hacer mi propia investigación. ¿Cuáles son tus alternativas? Bueno, tus alternativas son externalizar tus inversiones a otros. Puedes contratar a un gestor de fondos o puedes contratar a un grupo de gestores de fondos. Y hay un par de alternativas diferentes para un inversor principiante. La alternativa más común son las compañías de fondos mutuos. Entonces, ¿qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es, supongo que técnicamente es una corporación, pero donde compras acciones en esa corporación y el gerente selecciona una cartera de acciones. Así que lo que hacen es reunir capital de un gran grupo de inversores. Entonces, digamos que recaudan $1.000 millones y toman ese dinero y lo invierten en una colección diversificada de valores. Ahora, el beneficio de este enfoque es que con una pequeña cantidad de dinero, incluso menos de $1.000, puedes invertir en una cartera diversificada gestionada por un administrador profesional que es compensado para hacer un buen trabajo para ti invirtiendo en el mercado. Así que los fondos mutuos son un buen área potencial para invertir. El problema es que probablemente hay 7.000, 8.000, tal vez 10.000 diferentes fondos mutuos y algunos son fantásticos y otros no son particularmente buenos. Necesitas investigar para encontrar un buen gestor de fondos mutuos de la misma manera que necesitas encontrar acciones individuales. No es simplemente la cosa fácil de solo invertir en fondos mutuos. Entonces, aquí hay algunos factores clave de éxito para identificar un fondo mutuo o un gestor de dinero de cualquier tipo para seleccionar. Número 1, quieres a alguien que tenga una estrategia de inversión que tenga sentido para ti. Entiendes lo que hacen y cómo lo hacen. No están apelando a tu inseguridad usando palabras y expresiones complicadas que no entiendes. Si no pueden explicarte en 2 minutos lo que hacen, cómo lo hacen y por qué tiene sentido, entonces es una estrategia en la que no deberías invertir. El número 2, esto no necesariamente está en este orden. Probablemente debería ser el número 1. Es que quieres a alguien con una reputación de integridad. Nuevamente, si estás comenzando, probablemente quieras invertir en alguno de un fondo mutuo patrocinado por algunos de los más grandes.
u complejos de fondos mutuos en lugar de un pequeño fondo mutuo que es privado, por una compañía de fondos mutuos de la que nunca has oído hablar. ¿Hay algún beneficio en las instituciones más grandes? Puedes estar más seguro de que no van a robar tu dinero. ¿Quieres a alguien? Un enfoque donde el inversor invierta dinero en base al valor. Sé que eso suena un poco obvio, pero sabes, la inversión en valor tiene un historial a muy largo plazo. Y ahora hay otros tipos de inversión, incluyendo la inversión técnica donde la gente apuesta por acciones basándose en movimientos de precios. Pero recomiendo encarecidamente en contra de esos tipos de enfoques. Así que quieres a alguien que haga inversiones donde compren empresas basándose en su creencia de que las perspectivas del negocio serán buenas y que el precio pagado en relación con lo que vale el negocio representa un descuento significativo. Quieres invertir con alguien que tenga un historial a largo plazo. Y yo diría que 5 años es el mínimo absoluto. E idealmente quieres a alguien que tenga 10, 15, 20 años de experiencia invirtiendo en los mercados porque hay mucho que se puede aprender siendo un inversor a largo plazo en el mercado. Y quieres alguien que tenga un enfoque consistente, donde no hayan cambiado lo que hacen de manera significativa año tras año, que tengan una estrategia declarada a la que se han mantenido en las buenas y en las malas, lo que les ha permitido obtener un rendimiento atractivo a lo largo de su vida como inversor. Y siempre pienso que de alguna manera lo más importante es que quieres a alguien que esté invirtiendo la mayoría sustancial de su propio dinero junto al tuyo. Quieres a alguien cuyos intereses estén alineados con los tuyos. Si es un fondo mutuo, quieres que tengan mucho dinero en su propio fondo mutuo. Si es un fondo de cobertura, que es un fondo vendido de manera privada para inversores que tienen un patrimonio neto más alto, también quieres un gestor que invierta junto a ti. Comenzamos con una pequeña empresa de limonada y el propósito de eso era darte algunos de los conceptos básicos sobre cómo pensar en un negocio. ¿Sabes? ¿De dónde vienen las ganancias? ¿Qué son los ingresos? ¿Qué son los gastos? ¿Qué es un balance general? ¿Qué es un estado de resultados? ¿Cómo pensar en cuánto vale un negocio? ¿Cómo pensar en cuál es la diferencia entre un buen negocio y un mal negocio? ¿Cómo la deuda ofrece generalmente un menor riesgo, un menor rendimiento, como los inversores de capital o inversores que compran acciones o la propiedad de un negocio tienen el potencial de ganar más o perder más? Usamos eso como solo como lo básico para obtener algo de vocabulario para pensar en invertir. Hablamos sobre invertir en el mercado de valores. Hablamos sobre formas de pensar en cómo seleccionar inversiones, cómo lidiar con algunos de los problemas psicológicos de invertir. Cubrimos una cantidad considerable de terreno en un periodo de tiempo relativamente corto. Ahora, de la conferencia. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas e inversiones en menos de 1 hora. Bueno, realmente no es todo lo que necesitas saber. Es realmente solo una introducción. Espero que no te haya engañado al inducirte a ver esto durante 1 hora. Pero hay mucho más que se puede aprender. Y hay algunos libros maravillosos que pueden enseñarte sobre el tema. Pero creo que lo interesante sobre invertir, ya sea que elijas esto como una carrera a tiempo completo o no, si vas a tener éxito en tu carrera, vas a ganar algo de dinero. Y cómo inviertas ese dinero va a hacer una gran diferencia en la calidad de vida que tengas. Y quizás la que tengan tus hijos, o el tipo de casa que puedas comprar, o la jubilación que puedas disfrutar. Y hablamos sobre la diferencia entre un retorno del 10%, un 15% y un 20% a lo largo de una vida muy larga. Y qué impacto tiene eso en términos de cuánto patrimonio creas durante el periodo. Entonces, invertir va a ser importante para ti, te guste o no. Y aprender más sobre inversiones va a tener un gran impacto en tu calidad de vida si el dinero es algo que necesitas para alcanzar algunos de tus objetivos. Me interesé cuando probablemente tenía 22 o 23 años. Empecé interesado en ser inversor y leí un libro. Leí un libro llamado El inversor inteligente. Fue escrito por Ben Graham y Ben Graham es un famoso inversor de valor. Y es un poco como leer los ensayos sobre el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Lo lees y es una epifanía que afecta la forma en que vives tu vida o no te interesa. Y esto fue el equivalente, pero en inversión. Lo encontré fascinante. Y lo que me gustó de invertir es algo muy accesible, incluso para alguien que tiene 22 o 23 años. Lo que me ha mantenido intrigado es que es uno de los pocos trabajos donde cada día puedes estudiar algo nuevo. Constantemente estás aprendiendo sobre nuevos negocios, nuevas situaciones, nuevos equipos de gestión, nuevos problemas. Así que es infinitamente desafiante. Y el mundo y el mercado de valores son obviamente lugares muy dinámicos, así que los desafíos continúan. Estos mismos conceptos, aunque son útiles para decidir cómo invertir tu cartera, también son muy útiles para pensar en decisiones como comprar una casa, tomar decisiones en tu línea de trabajo, como si contratar a más personas. Sabes, este tipo de cálculos y procesos de pensamiento son útiles. Y son útiles en la vida y te recomendaría que aprendas más. Gracias por prestar atención y te deseo lo mejor.
Espero que hayas encontrado valor en este vídeo. Si es así, recuerda dejar tu like y tu comentario porque es la única forma que yo tengo de saber si este contenido es útil y así seguir trayendo este tipo de vídeos al canal. Y si te ha gustado, no puedes perderte nuestra serie de vídeos sobre conferencias y entrevistas épicas de superinversores. Puedes ver el siguiente haciendo clic a la derecha. Y si quieres conocer inversiones alternativas muy rentables, puedes hacer clic a la izquierda. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.